Hola, en este vídeo te presento los animales extintos más impresionantes de la historia. 1. El mamut lanudo. Estos animales eran parientes cercanos de los elefantes modernos y vivieron durante el Pleistoceno, aproximadamente entre 2,6 millones de años y 11.700 años atrás. Los colmillos de los mamuts lanudos podían alcanzar longitudes de hasta 4,2 metros y pesar hasta 84 kilogramos cada uno. Estos colmillos eran utilizados tanto para defenderse como para buscar alimento, y eran una característica distintiva de esta especie. La gruesa capa de pelo lanudo que cubría el cuerpo de los mamuts les permitía sobrevivir en ambientes fríos y helados, ya que los protegía del frío extremo. Esta capa de pelo podía llegar a medir hasta 90 centímetros de longitud y era una de las principales adaptaciones de los mamuts para sobrevivir en climas muy fríos. 2. El coage. Era una subespecie de cebra que se encontraba en Sudáfrica. Era conocido por tener una coloración marrón claro en la parte frontal del cuerpo que se iba oscureciendo hacia la parte trasera, donde las rayas eran más visibles. A diferencia de otras cebras, el coage tenía rayas solo en la parte delantera de su cuerpo, mientras que la parte trasera era de color marrón claro. El coage se extinguió en estado silvestre a finales del siglo XIX debido a la caza excesiva y a la pérdida de su hábitat natural. El último coage en cautiverio murió en el zoológico de Ámsterdam en 1883. En la actualidad, se están realizando esfuerzos para revivir al coage a través de la selección artificial y la reproducción selectiva de cebros con características similares al coage. Aunque estos esfuerzos no lograrán recrear exactamente al coage, sí podrían dar lugar a una población de cebras que se parezca a él en cierta medida. 3. Liopleurodon es un género extinto de reptil marino que habitó los mares durante el Jurásico temprano, hace aproximadamente 160 millones de años. Fue descubierto en 1987 y se cree que es uno de los reptiles marinos más grandes que haya existido, con una longitud estimada de entre 7 y 15 metros. Liopleurodon pertenece al grupo de los pliosaurios, que son un tipo de reptil marino depredador que se caracteriza por tener una cabeza grande, cuello corto y cuerpo robusto. Tenía 4 extremidades transformadas en aletas, una larga cola y dientes grandes y afilados que utilizaba para atrapar a sus presas. A pesar de que Liopleurodon es muy conocido por su apariencia impresionante, su tamaño y características físicas no han sido bien comprendidos debido a la falta de restos fósiles completos. Por lo tanto, algunos de los detalles de su anatomía y comportamiento todavía son objeto de debate entre los paleontólogos. 4. El Kronosaurus, otro género de reptil marino perteneciente a la familia de los pliosaurios. Vivió durante el Cretácico inferior, hace unos 120 millones de años, y se cree que fue uno de los mayores depredadores marinos que haya existido. Se estima que el Kronosaurus podía alcanzar una longitud de hasta 10 a 12 metros y un peso de 10 a 15 toneladas, lo que lo hace más pequeño que la descripción que proporcionaste en tu pregunta. Sin embargo, sigue siendo un animal impresionante y temido por sus habilidades depredadoras. Tenía un cráneo enorme con una mandíbula muy fuerte y dientes afilados y puntiagudos, que utilizaba para atrapar y desgarrar a sus presas. Se alimentaba principalmente de otros reptiles marinos, como ictiosaurios y plesiosaurios, pero también se sabe que cazaba tortugas marinas y ammonites. Aunque el Kronosaurus era un depredador formidable, también tenía enemigos naturales, como los grandes tiburones prehistóricos, y enfrentaba otros peligros como la competencia por recursos y las enfermedades. 5. El Therizinosaurus es un género de dinosaurio terópodo que vivió durante el período Cretácico tardío, hace alrededor de 70 millones de años, en lo que hoy es Asia. Fue descubierto en Mongolia en la década de 1940 y es conocido por tener unas garras enormes y afiladas en sus patas delanteras. El Therizinosaurus era un dinosaurio herbívoro de gran tamaño que medía alrededor de 10 metros de largo y pesaba alrededor de 5 toneladas. A pesar de ser un terópodo, su dieta se basaba en plantas y no en carne. Las garras en sus patas delanteras, que medían más de 1 metro de longitud, eran muy inusuales para un dinosaurio herbívoro y se cree que las utilizaba para defenderse de los depredadores y para alcanzar las hojas más altas de los árboles. El Therizinosaurus es uno de los dinosaurios más extraños y fascinantes conocidos hasta la fecha, debido a su aspecto peculiar y a las características únicas de sus garras. A pesar de su tamaño y fuerza, era un animal bastante pacífico y probablemente evitaba el conflicto siempre que fuera posible. 6. La vaca marina de Steller, también conocida como vaca marina del norte o manatí del norte, es una especie de mamífero marino que vive en el Océano Pacífico Norte. Es la más grande de las 3 especies de vacas marinas, con una longitud de hasta 4 metros y un peso de hasta 1.500 kilogramos. La vaca marina de Steller es conocida por su aspecto robusto y redondeado, con un cuerpo grueso y una cabeza pequeña en comparación con su tamaño. Su piel es de color gris oscuro o marrón, y está cubierta de una capa de pelo corto y grueso que la protege del agua fría del océano. Las vacas marinas de Steller se alimentan principalmente de algas y otras plantas marinas que se encuentran en aguas poco profundas. Son animales sociales y pacíficos que suelen vivir en grupos de hasta 100 individuos.
También son animales migratorios, y se desplazan a lo largo de la costa en busca de alimento y agua más cálida. Aunque la vaca marina de Steller es una especie protegida, su población ha disminuido significativamente en las últimas décadas debido a la caza comercial y la pérdida de hábitat. Actualmente, se estima que quedan menos de 3.000 individuos en la naturaleza, por lo que están clasificados como una especie en peligro de extinción. 7. El alce irlandés o alce gigante, Megaloceros giganteus, una especie extinta de cérvido que vivió en Europa y Asia durante el Pleistoceno y el Holoceno temprano. Fue una de las especies de cérvidos más grandes de todos los tiempos, con una altura en la cruz de hasta 2,1 metros y un peso que podía alcanzar las 700 kg. Los machos del alce irlandés eran especialmente notables por sus grandes astas, que podían medir hasta 3,5 metros de punta a punta y pesar más de 40 kilogramos cada una. Se cree que utilizaban estas astas para atraer a las hembras y para defenderse de los depredadores, aunque también podrían haber sido utilizadas en rituales de apareamiento. El alce irlandés es conocido por los abundantes hallazgos de ejemplares conservados en las turberas de Irlanda, donde las condiciones de conservación han permitido preservar restos de piel, músculo y hueso. Se cree que la caza humana y los cambios climáticos contribuyeron a la extinción de esta especie hace unos 7.000 años. 8. El Smilodon, también conocido como tigre dientes de sable. Era un felino extinto que vivió en América del Norte y del Sur durante el Pleistoceno. El Smilodon era conocido por sus enormes caninos superiores, que podían medir hasta 28 centímetros de longitud en algunas especies. Estos colmillos, junto con una mandíbula y musculatura muy potentes, le permitían al Smilodon atrapar grandes presas, como mastodontes y bisontes prehistóricos. A diferencia de otros felinos, el Smilodon no mataba a sus presas con una mordida en la garganta, sino que usaba sus colmillos para clavar en el cuello de su presa y luego cortar la tráquea y las arterias con sus dientes de sierra. A pesar de su apariencia temible, el Smilodon no era un animal muy ágil y rápido, y dependía en gran medida de su fuerza y potencia para cazar. Se cree que esta especie se extinguió hace unos 10.000 años, posiblemente debido a la competencia con los humanos y otros depredadores, así como a los cambios climáticos y ambientales.